Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, mil gracias. Yo agradezco a los organizadores de este evento por la invitación. La idea es que vamos a hablar ahora un poco de los indicadores del programa de gerenciamiento de antibióticos. Para todos aquellos que sean fanáticos de las redes sociales, por aquí les dejo mi Instagram, que es @docpayares. Por allí posteo información sobre prevención y control de infecciones y también trato de luchar un poco contra la desinformación, que como lo pudimos ver es más peligrosa que cualquier pandemia. Entonces, para los fanáticos, por allí los espero en @docpayares. Bueno, nada de esto que yo voy a presentar sería posible sin el equipo de trabajo. Por acá está el equipo de trabajo de la clínica en la cual pertenezco. Yo soy el coordinador del Comité de Infecciones de la clínica Imbanaco. Somos un hospital al suroccidente del país de cuarto nivel de atención y este es el equipo de prevención y control de infecciones. Acá está la doctora Lina que trabaja conmigo en el PROA y la doctora Villegas, el doctor Oñate y el doctor Segura. Con la doctora Villegas tenemos una red de instituciones hospitalarias que trabaja en temas de resistencia antimicrobiana, uso regulado de antibióticos y limpieza y desinfección del ambiente hospitalario en Colombia. Este es mi disclosure y estos son mis conflictos de interés. Bueno, y las mediciones o las métricas en los programas de optimización de antimicrobianos pueden ir en estos dos fotografías. Uno puede tener mediciones que pueden ser gansitos, pero también puede tener mediciones que pueden ser pavos reales, es decir, grandes mediciones, mediciones de mucho impacto o algunas mediciones que hacen parte del core o de la estructura básica del programa de optimización de antimicrobianos. Lo importante que les quiero dejar aquí es que independiente de que tú tengas muchas mediciones sofisticadas o tengas pocos indicadores de proceso y resultado, lo importante es tener indicadores. Lo que no se puede medir no se puede comparar y si no podemos compararnos no vamos a saber qué tanto es el grado de desarrollo ni cuánto nos falta por mejorar en este tipo de programas. Y todos los estándares de acreditación, tanto los de mi país, este es el sistema de acreditación nacional, tenemos un sistema de acreditación nacional que es ICONTEC, es un sistema que también acredita internacionalmente, como aquellos sistemas de acreditación internacional famosos como la Joint Commission International o la acreditación canadiense, o inclusive ya iniciativas en Colombia, por ejemplo, ya tenemos unos lineamientos técnicos para el programa de optimización de antimicrobianos. Como elementos medibles siempre tienen las métricas, es decir, siempre es necesario que tú midas o el grado de desarrollo que tiene tu institución o tener indicadores de proceso y de resultado que van mostrándote cómo está funcionando el PROA. Y uno de los 4 componentes más importantes de estos programas de optimización de antimicrobianos, sin lugar a dudas, es la evaluación y las mediciones. Tenemos un perfil microbiológico con el cual se organizan o se estructuran los manejos empíricos que van en la guía institucional, el equipo de prevención y control de infecciones y toda la estrategia para disminuir o frenar esa transmisión de microorganismos por diseminación cruzada. Este debe ser un matrimonio perfecto. De nada sirve que controlemos la presión selectiva por el uso inapropiado de antibióticos si por otro lado no estamos evitando que fluya la diseminación cruzada de microorganismos. Entonces, este es un matrimonio entre el PROA y Comité de Infecciones que sí o sí siempre debe funcionar. Y las métricas o la evaluación y las mediciones. Y entrando en materia de la evaluación y las mediciones, podemos tener indicadores de procesos. Algunos de estos indicadores se dan cuenta ustedes que también pueden funcionar como indicadores de resultado o indicadores propiamente de resultado. Vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. Dentro de los indicadores de procesos, este es el indicador más importante y el que nunca puede faltar en un programa de gerenciamiento de antibióticos o en un PROA. Es el indicador del manejo empírico de las guías. Recordemos que los PROA vienen a ser como una religión, no son interconsultas por infectología ni se trata de restringir todo el uso de antimicrobianos. Se trata de enseñarle a la gente, a los operadores, a los formuladores, a utilizar bien los antibióticos. El manejo empírico de guías se debe hacer en ausencia de cultivos y acorde con esa guía institucional que tú tengas. Es un indicador de tipo proporción. Ustedes ven que el numerador está contenido dentro del denominador y consiste en que del total de las observaciones que tú estás evaluando de ese manejo empírico, en el denominador coloques en el numerador el número de esas observaciones que están acorde. Y allí puedes tener varios atributos.
Puedes tener atributos como el antibiótico correcto, la dosis correcta, la ruta correcta o cualquier otro atributo que sea importante para tu institución hospitalaria y esto lo multiplicas por 100. La adherencia al manejo empírico de guías puede ser cuantitativa, como este indicador de tipo proporción, pero también en algunos escenarios y en las fases iniciales del programa de gerenciamiento de antibióticos, la adherencia cualitativa funciona muy bien, es decir, identificar cuáles son las razones de selección del antibiótico, cuáles son las razones del cambio, cuáles son las razones por las cuales no se usa determinado tipo de antibiótico. Esto definitivamente funciona muy bien en este objetivo. Desescalamiento es el siguiente indicador y el indicador de desescalamiento, que también es un indicador de tipo proporción, ustedes ven del total de observaciones, estas que tengan cultivos positivos en el denominador, en el numerador irán el número de aquellas observaciones que tengan un tratamiento acorde con los cultivos y esto multiplicado por 100. Importante decir que el desescalamiento no son interconsultas por infectología, es decir, tú no puedes medir el desescalamiento si estás haciendo prueba cuando llega un cultivo y sea el infectólogo o el médico del prueba el que esté desescalando el antibiótico. Eso no es desescalar. Desescalar es que el médico tratante, el que está formulando, cuando tiene el cultivo en la mano, tome la decisión de disminuir el espectro, acortar el número de días de tratamiento o hacer un switch de cambio de terapia endovenosa a terapia oral. Es decir, que la medición de este indicador lo que está reflejando es que tanto la gente sabe leer o interpretar un antibiograma, que tanto de la gente de tu clínica tiene un conocimiento claro sobre lectura e interpretación del antibiograma. Y este, que es un indicador que en muchas instituciones hospitalarias por norma se debe llenar, es el indicador de la profilaxis. La profilaxis antibiótica es un indicador de tipo proporción. En tu denominador va el total de observaciones, en el numerador va a ir el número de observaciones que tengan un tratamiento antibiótico profiláctico acorde con la guía. Y aquí también puedes tener diferentes atributos. Puedes tener el antibiótico correcto, tiempo de inicio correcto, generalmente 15 a 60 minutos antes de la incisión, y tiempo de suspensión correcto, que va a ser finalizando la cirugía y, salvo algunas excepciones, cirugía cardiovascular, neurocirugía, 24 o 48 horas después del procedimiento. Esto siempre ha sido objeto de discusión. El nivel de desagregación de este indicador puede ser por especialidad quirúrgica, por atributo, antibiótico correcto, tiempos correctos, o inclusive lo podrías hacer por especialista. Para los cálculos de estos indicadores que vimos, es importante definir el número de observaciones por mes, es decir, tú no necesitas tener un número de observaciones estadísticamente significativo calculado por un tamaño de muestra de algún estudio de prevalencia, como las fórmulas que normalmente hacemos para hacer estudios de prevalencia. No, tú puedes hacer dos metodologías. La metodología de la acreditación internacional, Joint Commission, te dice, por ejemplo, que si hay más de 500 formulaciones en el mes, deberías idealmente trazar 70 de esas formulaciones, que si hay entre 250 y 500 podrían ser 50 y que menos de 250 podrían ser 30 formulaciones. Y si son menos de 30, pues hay que trazarlas todas. O podrías, mediante la metodología de paciente trazador, una metodología muy utilizada en seguridad del paciente, lograr trazar algunos de acuerdo al tiempo que tengas y con eso vas a ver si el comportamiento en la formulación es homogéneo o heterogéneo, es decir, si le hacen caso o no le hacen caso a la guía. Hay que optimizar el tiempo versus el número de observaciones, por eso la estrategia de paciente trazador es muy buena. Hay que aleatorizar ayuda porque si haces un muestreo aleatorio simple, lo que estás viendo, aunque no sea una muestra estadísticamente significativa, va a tener validez externa. Priorizar en patologías frecuentes, infección del tracto urinario, neumonía adquirida en comunidad, piel y tejidos blandos. No es necesario medir toda la guía, puedes priorizar en patologías frecuentes y agilizar, tener formatos prácticos, solo con la información necesaria. Esto es fundamental. Yo recuerdo al inicio de los PROA, cuando empezamos a hacer PROA hace ya bastante tiempo, que teníamos formatos que tenían una cantidad de variables, una cantidad de información que al final del mes nadie usaba para nada. Entonces, si tienes información en estos formatos que no estés utilizando, que no sea información relevante, por favor, deja de llenarla, que eso es perder el tiempo. Este es uno de los ejemplos. Esta publicación la hicimos en un servicio de urgencias. Aquí
Para patologías en urgencias pediátricas como neumonía adquirida en comunidad, otitis media, vías urinarias, faringitis o sinusitis, medimos tres atributos: adherencia al antibiótico del flujograma correcto, a la dosis correcta y al intervalo de tiempo correcto, para una adherencia promedio del 88%. Aquí teníamos como patrón que si cumplía con los tres atributos, pues efectivamente era una adherencia positiva. Ideal que estos indicadores se revisen por lo menos una vez al mes, es decir, mínimo debes hacerlo una vez al mes, y es importante estar pendiente en tendencias. La tendencia debe ser estable o aumentar en el tiempo, son indicadores de tipo de proporción donde en la medida en que aumente el indicador está mejorando la adherencia. Desviaciones, y hay que mirar el por qué ocurren las desviaciones, qué está pasando con respecto a las desviaciones, cambio de los operadores, incapacidades, adquisición de nuevo talento humano. La socialización, porque esta información no es solo para ti, esta información es para la clínica, debe estar en tableros de mandos, debe socializarse con los formuladores, de nada sirve tener un PROA que nadie conozca en la clínica, y hay que definir metas. Y las metas se pueden definir idealmente empezando un programa con un benchmarking de los históricos, pero también podrías revisar adherencias de PROAs a nivel regional o inclusive internacional, tratando de quebrar sobre todo el indicador de adherencia al manejo empírica de guías, esa primera parte que es superar por lo menos un 80% de apego a las guías. Los siguientes que vamos a ver son los de consumo de antimicrobianos. Y aquí en consumo de antimicrobianos hay distintas medidas, varias de ellas. Una de ellas es esta tasa, denominador en días paciente, numerador en días de tratamiento por 1000, que podría mostrar cambios antes y después del inicio de la estrategia, o la famosa dosis diaria definida. Este es un indicador de tipo razón, es una tasa, el numerador no está contenido dentro del denominador. Quiero que analicemos en detalle el denominador. Ustedes tienen una constante que es la DDD, esa sale de la página de la Organización Mundial de la Salud, y aquí es importante mencionar que este indicador aplica solo para población adulta, pediátrica y neonatal. Son poblaciones donde no puedes usar este indicador porque el antibiótico se formula por kilogramo de peso, entonces no hay una constante. Por el número de días que estés mirando, si es un mes, 3 meses, 6 meses, aquí lo estamos mirando un mes, por el número de camas y porcentaje de ocupación. Y este pedazo es clave del indicador porque es el que permite ajustar por el porcentaje de ocupación. Puede ser que algún mes tú tengas un consumo exagerado, pero es porque tu clínica estuvo más llena de lo normal, y otro mes más pequeño el consumo porque tu clínica estuvo más vacía. Por eso hay que normalizar por estas variables en el denominador, y en el numerador irá el antibiótico dispensado en gramos o miligramos. Como se los mencionaba, no funciona en niños. Existe la constante fácil de encontrar en Google, le das WHOATC y en la primera dirección que sale, allí están los diccionarios de las DDD. La dosis diaria definida es una tasa. Entonces es una velocidad de formulación, no un estimado de los tratamientos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo ideal es que en comportamiento vaya siendo homogéneo. Vas a tener una caída en las dosis diarias definidas en una fase incipiente del antimicrobial stewardship, pero después de eso vas a empezar a ver un comportamiento más homogéneo. ¿Y para qué sirve eso? Para tratar de buscar si hay relación estadísticamente significante con aumento o disminución de resistencia bacteriana. Miren, en esta publicación que hicimos hace algún tiempo, logramos demostrar cómo los consumos, la disminución en el uso de meropenem, por ejemplo, un carbapenémico amplio espectro, en un 35%, se vio reflejada directamente en una disminución estadísticamente significativa de la resistencia en Pseudomonas aeruginosa a meropenem. Esto después de aplicar estadística no paramétrica, haciendo comparaciones de grupos independientes. Y en este estudio multicéntrico que publicamos hace algún tiempo, logramos mostrar cómo las instituciones hospitalarias antes de la implementación del antimicrobial stewardship tenían un consumo, y la tendencia fue hacia la disminución y se mantuvo estable en los últimos semestres de la implementación de este PROA. Para población pediátrica y recién nacida, pero no solamente para esta población, puedes usar otros dos indicadores de tipo razón, que son tasas, la dosis diaria, días de terapia y el tiempo de terapia. Estos son diferentes a la dosis diaria definida, porque miren que el denominador son los días de estancia hospitalaria en un mes, pero miren el numerador.
El de la Days of Therapy son los días en que los pacientes recibieron antibiótico en un mes, pero si un paciente recibe múltiples antibióticos, supongamos meropenem, vancomicina o fluconazol, debes contar esos 3 días y sumarlos. En tiempo de terapia o length of therapy no pasa esto. Los días en que los pacientes recibieron antibiótico en un mes, si un paciente recibió 3 antibióticos el mismo día, cuenta solamente como un día. Aquí para el cálculo y el seguimiento de estos indicadores es importante definir áreas, si es el servicio de cuidado intensivo, si es el servicio de hospitalización, priorizar, sobre todo haciendo énfasis en antibióticos populares, que sabes que a la gente le gusta mucho formular o que sean de moda. Tendencias, mirar tendencias, no deben haber grandes oscilaciones, las fluctuaciones pueden ser constantes en algunos periodos del año, pero no deben oscilar tanto. Mirar las desviaciones pueden ser no solamente por inadherencia, también por desabastecimiento, cambios en protocolos o inclusive por cambios en el talento humano. Es un indicador que hay que socializar, es decir, esto hay que mostrárselo a los formuladores y a los integrantes del PROA y discutirlo, y hay que definir metas y, sobre todo, hablando de dosis diaria definida, el mejor benchmarking es sin lugar a dudas tus versiones del pasado, es decir, el histórico institucional. De los indicadores de resultado es importante tener en cuenta que algunos de ellos nos van a servir para el perfil microbiológico institucional, los que tienen que ver con la resistencia antimicrobiana van a ayudarte a establecer tendencias, los puedes hacer para tu perfil microbiológico por tipo de muestra, género y especie, por patología o por resistencia a antimicrobianos. Estos son algunos datos que nosotros utilizamos en la red. A cada hospital de los 38 hospitales que tenemos en red se le hace un informe que parte del JUNED, esta microbiología institucional, y ustedes pueden ver que se pueden establecer líneas de tendencia o inclusive dividir los tipos de muestra por microorganismo, género y especie. Por ejemplo, aquí en abscesos tenemos un 80% de los abscesos que fueron Staphylococcus aureus, un 20% de Escherichia coli. Esto ayuda muchísimo para la toma de decisiones terapéuticas, sobre todo en el manejo empírico. También se puede analizar los perfiles de resistencia con este tipo de indicadores. Por ejemplo, para Escherichia coli, que ven ustedes aquí en esta fila, tenemos la columna de cefotaxime y aquí vemos que de las 5.300 cepas se testearon 1.936 para este antibiótico y 453 fueron resistentes, para un porcentaje de un 23%. Esto nos sirve para marcadores fenotípicos de resistencia, como por ejemplo ceftriaxona y beta-lactamasas de espectro extendido. Miren, para E. coli hay un 23% de BLES, resistencia a ceftriaxona, es algo que muy probablemente sea BLES, y para Klebsiella un 40%. Entonces, esto sirve mucho para establecer esos manejos empíricos basándose en el perfil de sensibilidad y resistencia. Si hablamos de resistencia antimicrobiana, aquí con estos tenemos que tener mucho cuidado porque no todos nos van a aplicar a las instituciones hospitalarias. Algunos hospitales tenemos problemas específicos, somos endémicos para algún tipo de perfil de resistencia. Entonces, si ese es tu caso, no vas a poder utilizar muy frecuentemente estos indicadores. Este lo utilizan mucho en Estados Unidos de América, la tasa de Clostridioides difficile. La tasa de Clostridioides difficile es un indicador de tipo razón. En tu denominador están los días de estancia hospitalaria, en el numerador el número de pacientes con infección por Clostridioides difficile. Esto sale producto de la vigilancia activa del Comité de Infecciones. Y pues los indicadores cuando aumenta la tasa, lo más probable es que haya un uso muy exagerado o inapropiado de múltiples familias de antibióticos. La incidencia de estafilococcus resistente a oxacilina también es otro, y la incidencia de enterobacterales resistentes a carbapenémicos. Pero si tu hospital es endémico para este tipo de microorganismos, no va a servir mucho monitorizar la resistencia desde allí. Por eso es importante tener en cuenta la endemicidad, mirar las tendencias, idealmente la tendencia o es constante o es hacia la disminución. Las desviaciones, ojo, y las desviaciones a lo alta pueden ser brotes, y para aquí también hay que socializar, y las metas que definas las puedes hacer mirando los históricos de la incidencia de este tipo de microorganismos mediante figuras estadísticas como índices endémicos, si tienes más de 3 años de la información, o gráficos de control a partir de 6 meses de la información. Este es un ejemplo de una publicación que hicimos hace algún tiempo con series de tiempo ininterrumpidas, mirando la incidencia de, aquí está Cinetobacter baumannii resistente a meropenem y aquí Pseudomonas aeruginosa resistente a meropenem. En estas
En este estudio multicéntrico participaron varios hospitales y medimos el PROA antes y medimos el PROA después. Miren ustedes que con la implementación del PROA hay una disminución estadísticamente significativa en la tendencia con un cambio de nivel para la incidencia de Baumann resistente a mero. Y para Pseudomonas resistente a mero también un cambio en la tendencia de una disminución importante. Pero miren que para Klebsiella resistente a ertapenem no existe esa misma tendencia. De hecho, hay una tendencia al incremento. Esto es producto de una de esas instituciones hospitalarias del estudio en la cual tuvimos un brote gigantesco de Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas tipo KPC, lo cual no hizo un cambio de nivel ni una disminución en la tendencia. Y para estafilo también encontramos que hay un cambio del nivel y una disminución de la tendencia en la serie de tiempo. Finalmente, para los indicadores de resultado como costos y eficacia terapéutica, pues hay que mirarlo desde distintos ángulos. Empecemos con costos. Tú puedes mirar la reducción del consumo total de antibióticos, costos por ampollas, es un indicador fácil de calcular y tiene un muy buen impacto al inicio del PROA, pero ya después tiende a estabilizarse el consumo y allí no vas a ver tanto el impacto. O la reducción de tratamientos para escape. Esto también va a depender de si tu institución es endémico o no, allí tampoco vas a ver muchos resultados si eres endémico. Pero el ahorro por cambio en conductas de antibióticos es un indicador que a mí particularmente me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque consiste en realmente traducir en pesos el ahorro del PROA cuando está haciendo la intervención. Miren este escenario. Tengo un paciente, una infección intraabdominal, le colocaron meropenem, vancomicina, fluconazol, viene el PROA, dice, venga, por perfil microbiológico, por el tipo de paciente y por sus factores de riesgo, deberíamos tenerlo solamente con ertapenem. Tú calculas esos días que le iban a dar de mero banco y fluco y le restas los días que ahora le vas a dar de ertapenem. El resultado de eso va a ser el ahorro. Y gracias a esto, en varias instituciones hospitalarias, aquí les muestro la de Clínica Imbanaco, hemos podido tener ahorros en los primeros años de implementación del PROA, miren ustedes, de más de 350.000 euros. En la medida en que la adherencia va aumentando por encima del 80%, uno ve que el ahorro tiende a estabilizarse, pero en estos ya meses finales de la estrategia, pues podemos tener ahorros de inclusive 5.000 o 6.000 dólares por mes, que es un ahorro bastante importante. Finalmente, para los desenlaces clínicos, pues hay que ir un poco más allá. Esto logra hacerse en fases mucho más desarrolladas del programa de optimización de antimicrobianos. Por ahí el doctor Quirós mostró uno de los papers de una publicación que tenemos de este estudio multicéntrico que hicimos en varias instituciones hospitalarias en Colombia antes y después del PROA. Y aquí logramos mostrar cómo, comparando con el pre-antimicrobial stewardship, en términos de eficacia, de eficiencia administrativa, es decir, los indicadores como giro cama, promedio de días cama ocupada, porcentaje de ocupación, pues hay una disminución del promedio de días cama ocupada bastante importante, significativamente estadístico. Y miren cómo la adecuada escalación o el descalamiento aumenta de una manera también importante. Es decir, se logra entrenar a las personas en lectura e interpretación del antibiograma. Y si nos vamos a costos, comparando el pre-antimicrobial stewardship con el post-antimicrobial stewardship, ustedes ven que hay una disminución de costos de más de $1.300 en Colombia. Decimos que lo barato sale caro. Finalmente, no tener guías, no trabajar en esto, implica que efectivamente uno gaste mucho más en ayudas diagnósticas, en tratamientos innecesarios o en costos por estancias hospitalarias prolongados. La conclusión más importante es que independiente de que tú estés en este punto o de que tú creas que es que todavía me falta para empezar a medir, no, hay que arrancar midiendo y hay que empezar midiendo algo que sea de impacto, que puedas ver mes a mes, que le puedas establecer una tendencia y puedas ir a una meta. Esa es la única manera de poder, con el paso del tiempo, lograr cada vez medidas mucho más estructuradas y más organizadas que logren efectivamente cuantificar el impacto del programa de antimicrobianos. Bueno, muchísimas gracias por la atención.